El efecto Mandela. Esa frase nunca significó nada para mí. Es escalofriante, supongo, pero no era algo en lo que pensara por más de 5 minutos. Quiero decir, si soy honesto, nunca supe qué significaba sino hasta la universidad. No soy fan de teorías de conspiración o historias de fantasmas o nada parecido. Así que, ¿qué esperaban? Desearía que aún fuera así de ignorante. Todo comenzó en mi clase de Ciencias de la Vida. Tenía 20 en ese momento y el final del semestre de otoño estaba muy cerca. Mi profesora, la doctora Arnold, nos adelantó el examen final, pues ella sí tenía corazón. No quería que estuviéramos estudiando para todas las clases al mismo tiempo. Así que pensó que darnos nuestros exámenes antes que al resto nos daría tiempo para estudiar primero su materia sin distracciones. La amaba por eso. Sin embargo, parte de mí desea que no nos hubiera bendecido de esa forma. En el último día de clases, la mayoría faltó. Todos sabían que ya no había nada que hacer y ya querían dar por terminado el semestre. Aún así, algunos estábamos atados por las políticas de asistencia en nuestras becas, y otros asistieron por cortesía hacia la doctora Arnold. Personalmente asistí porque amaba su clase. 1 hora y 15 minutos más de sus enseñanzas eran un premio para mí. Y, diablos, no tenía nada mejor que hacer. Empezó la clase ligeramente diferente a como solía hacerlo. Por lo general, discutíamos algún evento ocurrido en la semana, algo sobre organismos genéticamente modificados, el dramático declive en población de jirafas o algo relacionado a ciencias de la vida. Pero hoy, revisamos un viejo artículo y algo muy alejado de la biología. Trataba del efecto Mandela. Nunca había escuchado de él. Tampoco la mayoría. Pero la doctora se mostraba apasionada por el tema. Ella solía estar animada cuando daba clases y colérica cuando alguien no estaba de acuerdo con ella. Pero hoy estaba extasiada. De acuerdo. Para aquellos lo bastante considerados como para venir a la clase de hoy, les tengo una sorpresa. Les enseñaré algo que probablemente jamás olvidarán. O quizás lo descarten enseguida, no lo sé. Pero si esto les intriga tanto como a mí, estoy segura de que se alegrarán de haber venido. ¿Alguien puede decirme cuándo murió Nelson Mandela? Todos se miraron confundidos. Luego, una chica alzó la mano. Murió hace unos años, en el 2012, creo. La maestra sintió lentamente, estudiando la clase como si esperara por algo, y lo encontró. ¿Seagrave? Apuntó a un chico en la clase. ¿Por qué tan confundido? Bueno, pensé que había muerto hace mucho tiempo atrás, en los 90s o algo así, en prisión. La doctora sonrió, complacida. Bien, clase. ¿Quién tiene razón? ¿Amanda o Cole? Todos parecían dudar. La mayoría no teníamos ni idea. Sin embargo, un par de personas estuvieron de acuerdo con Cole y solo una más con Amanda. ¿Amanda? Elogió la doctora. Eres la más cercana a lo correcto. Murió de una infección del tracto respiratorio en diciembre 5 de 2013. Pero, ¿por qué algunos de ustedes pensaron que murió en prisión en los 90s? Varios lo creyeron. Badar. Apuntó a uno de los chicos para explicar. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Juraría que nos enseñaron eso en 7º grado. En mi clase de Historia del Mundo. Era parte del mes de la Historia Negra. Sí, a mí también. Asintió una de las chicas. Igualmente fue en el mes de Historia Negra,
cuando era niña. Murió y luego... creo que la esposa intentó demandar a alguna compañía. ¡Qué peculiar! La doctora Arnold se veía más complacida de lo que jamás la haya visto. Todos recuerdan que se les dijo esto, excepto que, extrañamente, no es verdad. Nada de eso ocurrió. Búsquenlo. Vayan a Google y escriban la muerte de Nelson Mandela. No encontrarán nada sobre una prisión en los 90. Es más, busquen Nelson Mandela muerte en prisión. No verán ni un solo artículo de la CNN o un documental sobre su funeral que fue transmitido globalmente. No encontrarán nada sobre la causa de muerte o sobre los motines que ocurrieron después en Sudáfrica, porque nada de eso pasó. Eso me dejó un poco inquieto. La mayoría de la clase se quedó en silencio, esperando que la profesora le diera sentido. Esto es un fenómeno conocido como el efecto Mandela. Sonrió. Un completo misterio, una enigmática anomalía en la Tierra sin explicación científica. Y a partir de ese punto, la hora y 15 minutos de su clase se fueron volando. Yo creía que solo llevábamos 5 minutos aprendiendo cuando se terminó. Me voló la cabeza. Básicamente, trata de esta teoría de que Nelson Mandela murió en prisión en los 90s. No obstante, algo ocurrió que, de alguna manera, se revirtió este evento y pudo vivir un par de décadas extra antes de volver a morir en 2013. Aunque algunos de nosotros no recuerdan que haya muerto en el siglo XX, otros sí. Recuerdan los reportajes, los periódicos, el conmovedor discurso de su viuda, pero todo se desvaneció del universo cuando este evento tomó su lugar y reescribió la historia. Y todo lo que queda es una enorme memoria colectiva. Estas personas saben que murió de esta forma, y todos recuerdan las mismas cosas. Aún así, están equivocadas. Personalmente, no recuerdo que me contaran sobre Mandela muriendo en los 90s, pero a muchas otras sí, y aún lo recuerdan. Hay 2 teorías detrás del fenómeno. La primera y menos común es viajes en el tiempo. Dicen que alguien viajó al pasado y alteró un evento ligeramente, provocando un efecto mariposa que resultó en un cambio dramático. Aquí les dejo un ejemplo inventado. Bob se casó con Sally. Bob y Sally se conocieron en el centro en agosto del 2005. El perro de Bob acababa de ser arrollado, por lo que éste lloraba su pérdida. Y cuando vio a Sally paseando a su propio perro, no pudo evitar ir hacia ella y hablarle. En poco tiempo se enamoraron y después se casaron. Entonces, un tercero, Jake, viaja al pasado, a la misma ciudad y a la misma época. Jake conduce por la calle al mismo tiempo que atropellaron al perro de Bob. Sin embargo, como el que conduce es Jake y es mucho mejor conductor, se detiene a tiempo y no golpea a la mascota. Gracias a esto, Bob no va al centro a lamentarse, no le presta mucha atención cuando ve a Sally paseando a su perro y nunca intercambian palabras. Ambos se casan con diferentes personas y ahora, el hipotético hijo que pudieron tener y que podría haber curado el cáncer o algo más, nunca existió y nunca existirá. Pero los viajes en el tiempo se cree que son improbables y enteramente de ficción. La teoría más común es que hay universos alternos y, a veces, se rozan o cruzan caminos, como si 2 autos tuvieran un accidente menor. El universo A golpea por detrás al universo B, y casi todo sigue igual,
excepto que el universo A ahora necesita una nueva defensa. En términos literales, ahora algo entre el universo A y el B ha sido intercambiado. Nelson Mandela vivió hasta el 2013 y murió por una infección y no en prisión en los 90s, y ahora todos en el universo B creen lo primero y no en lo segundo. Esta es la teoría más aceptada. Después de la clase de la doctora Arnold, investigué más al respecto y hay muchos otros casos. Por ejemplo, los osos Bernstein. Todos leímos los libros cuando éramos niños, o al menos nuestros padres nos los leían. Bueno, sin mirar, ¿cómo se deletreaba su nombre? ¿Bernstein con E? ¿O Bernstein con A? ¿Cuál de las dos? Si pensaron en Bernstein, son uno de miles que apostarían su casa a que tienen razón. Pero están equivocados. Nunca se deletreó así. ¿Y qué hay de Jorge el Curioso? ¿Tiene cola? ¿En qué posición se encuentra la famosa escultura El Pensador? ¿Tiene el puño contra su cabeza o tiene la mano contra la mejilla y los dedos apuntando al pecho? Jorge el Curioso no tiene cola y el Pensador está con los dedos extendidos. Estas cosas parecerán tontas, pero si son incorrectas, ¿por qué tanta gente piensa que son realidad? Personalmente, tengo mi propia teoría sobre los osos Bernstein y Jorge el Curioso. Cuando lees el nombre Bernstein, parece judío o alemán, y como muchos apellidos judíos y alemanes, pensarías que terminan en Stein en lugar de Stein. Por ejemplo, Goldstein, Perlstein y Einstein. Todos conocemos ese nombre. Bernstein parece no encajar, y con el tiempo, nuestras mentes reemplazaron la A con la E. Lo mismo con Jorge el Curioso. Es un mono, por amor de Dios. Por supuesto que pensábamos que tiene una cola. De hecho, se le suele representar colgando de una liana, con su cabeza hacia abajo y su trasero apuntando al cielo, como si colgara de una cola. Estos son, seguramente, causas del poder de la sugestión. A través de factores externos, nuestras memorias de estas cosas tan simples fueron alteradas. Y entonces llegamos a El Pensador, la máscara funeraria del rey Tutankamón y, por supuesto, Nelson Mandela. Si El Pensador realmente tiene su mano en una posición tan relajada, presionada contra su mejilla, ¿por qué la recordamos como si formara un puño? Y no somos solo nosotros. En las caricaturas también suelen dibujarlo así. ¿Por qué tanta gente comete ese error? ¿Y qué hay de la máscara funeraria de Tutankamón? ¿Qué hay hasta arriba de la máscara? Justo entre los ojos. Hay una figura ahí. Un animal, para ser más específico. Para aquellos que pensaron, pues obvio que es una serpiente, son iguales a mí. Pero están equivocados. En parte al menos. Hay una serpiente y un ave. Un ave que se ve tan extravagante y poco familiar en la máscara. Ni siquiera puedo verla sin sacudir la cabeza. No puede haber dos animales, se ve ridículo. Pues búsquenlo en internet y véanlo por ustedes mismos. Recuerdo que en sexto grado tenía un libro de historia con esa máscara en la portada. Veía esa cosa todos los malditos días. Demonios, incluso cuando estaba por quedarme dormido en clases, es ahí a donde se dirigían mis ojos, hacia la cubierta del libro sobre mi escritorio. Nunca vi esa ave. Pensé que tal vez era por el ángulo, pero el pájaro destaca tanto que no hay manera de no verla, a menos que la máscara estuviera dándote la espalda, lo cual nunca es el caso. Y si lo fuera, tampoco podrías ver la serpiente. No soy el único que la recuerda de esta forma. En caricaturas populares,
la dibujan solo con la serpiente. Pero siempre hubo un ave en esa cosa. Lo ha estado desde 1323 a.C. Bueno, basta de mis desvaríos. Puede que se pregunten, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Verán, después de esa clase con la doctora Arnold, no podía quitarme esto de la cabeza. Estaba tan inquieto, morbosamente intrigado, que ocupaba todos mis pensamientos. Me sentía víctima de la idea. Aún así, no se trataba de una grandiosa epifanía o una filosofía que cambiara mi vida. Después de todo, estaba demasiado ocupado estudiando para otros exámenes como para pensar en eso por mucho tiempo. Sin embargo, todo cambió cuando me vi con mi amigo Asher para desayunar. Asher y yo hemos sido amigos desde el primer grado. Nos conocimos en la Academia Cristiana de Tawas, Michigan, una ciudad con una población menor a 10,000 personas. Siempre hace frío ahí. Un lugar seco, gris y silencioso. Podías ver toda la ciudad desde un edificio de 5 pisos. Kilómetro tras kilómetro de campos de maíz abandonados. Y la única industria económicamente estable se ubicaba en los puertos de pesca. Tiempo después descubriría que, aparentemente en otros países, la ciudad de Tawas es conocida como la capital mundial para avistamiento de aves. Una vasta variedad de especies migra ahí, un gran sitio para observarlas y estudiarlas. Nunca lo había notado. Todo lo que puedo recordar son los cielos grises y nevados, los campos de maíz silenciosos y la sensación de que el lugar estaba separado del resto del mundo sin que nadie se diera cuenta. Naturalmente, la educación pública no era muy buena y las escuelas privadas apenas si existían. En mi clase había 15 personas, 16 si contabas a la maestra. O eso pensaba. Me muero de hambre. Suspiró Asher, caminando delante de mí hacia la cafetería. Era sábado por la mañana, la última semana del semestre, y habíamos estado estudiando como locos. Pensamos que nos la pasaríamos haciendo lo de siempre, una mezcla entre estudiar sin descanso y resistir la urgencia de comprar Adderall, lo cual se estaba volviendo una moda en el campus en ese entonces. Nos sentamos en la mesa de siempre. El rojizo cabello de Asher, despeinado y desalineado como era usual. Era un pelirrojo travieso, un bromista, y apenas pasaba sus materias. Él solo estaba en la universidad por el alcohol y las chicas, y sus calificaciones lo reflejaban. Pero como suelen hacer los mejores amigos, lo obligaba a estudiar para que pasara sus materias. A pesar de esto, el desayuno era sagrado, una zona libre de la escuela. Cualquier mención de clases o exámenes estaban prohibidas en la cafetería. Aquí queríamos despejar nuestras mentes de eso. La última vez que nos vimos, yo hablé sin parar del efecto Mandela, al punto de que él quería apuñalarse las orejas con unas tijeras, así que traté de no mencionarlo ese día. ¡Viejo, en serio! Le dio un sorbo a su café. Cuando esto termine, hay que tomar hasta morir. Hasta morir, Sean. Quiero ser incapaz de saber quién soy o dónde estoy cuando despierte después de la fiesta. Me reí. Sí, claro. Oye, ¿a veces no te gustaría estar de vuelta en la Academia Cristiana? Quiero decir, no en Tawas, solo en las clases. Pensábamos que eran tan difíciles. Ambos nos reímos. Dios, estábamos tan equivocados. Sí, ese era un universo completamente diferente, hermano. Esa mierda era súper fácil a comparación de ahora. Y eso que solo éramos 14. Bueno, 15 si cuentas a la señora Davis. Es una puta locura.
¿14? Creo que éramos 15. Se veía confundido. No, amigo, 14. Tú, yo, Erin Engels, Tyler Mahoney, Zach O'Toole, la niña callada, Grayson, Elizabeth, Norman y ese niño... no recuerdo su nombre real, pero le decíamos Taz. Le decíamos Taz porque hablaba tan rápido que nadie podía entender qué carajos quería decir. Me reí al recordarlo. También estaba Brian Reed, Amy, los gemelos George y Jordan Reynolds y el nerd de Dylan. Y luego la maestra Davis. Ahí son 15 si le incluimos. Falta Eve. Entrecerró los ojos. ¿Quién? Eve, la niña tímida. ¿Recuerdas? Pequeña, rubia, ojos cafés. No hablaba con nadie. Sacudió la cabeza. No, viejo. Solo éramos 14. No, contesté. También estaba Eve. Todo este tiempo he estado esperando que la menciones. Él solo me miró, como si intentara convencerlo de que su pan es líquido. Asher, ¿estás jugando conmigo? Si es así, ya basta. No, claro que no. Es solo que no había ninguna Eve. Recuerdo perfectamente que éramos 14. Acuérdate, 4 chicas y 10 chicos. No. Negué con la cabeza. 5 chicas y 10 chicos. Su nombre era Eve. No le hablaba a nadie y nunca le dijimos nada. Solo intentas joderme la cabeza y no es gracioso. Empezaba a sentir un poco de pánico. He estado leyendo toda esta mierda sobre el efecto Mandela y ahora solo intentas aprovecharte y hacerme una broma. Vamos, ya basta. Ahora él se veía frustrado. Ay, ya deja esa mierda del efecto Mandela. No hay ninguna Eve. Te falta dormir. ¿Qué? Comenzaba a enojarme y a asustarme. Toda la histeria que absorbí últimamente mientras consideraba que el efecto podría ser real me hizo sentir como si estuviera loco al discutir con Asher. Sabía que había una Eve. Fue a la academia con nosotros. Su rostro era tan fácil de recrear en mi mente. Sean me miró con seriedad. ¿Me estás jodiendo? No, contesté, tratando de que no se notara el pánico en mi voz. Era una situación tan simple. Asher solo se olvidó de ella. Fue hace más de una década y no era, de ninguna manera, un estudiante memorable. Le daban pena las conversaciones y se sentaba hasta atrás del salón sin decir nada. Solo hablaba cuando tenía que hacerlo con la maestra y ninguno de nosotros intentó iniciar una conversación con ella. Amigo, solo no te acuerdas. Era muy callada, viejo. Quiero decir, muy callada. ¿El primer grado fue hace tanto tiempo? Tal vez. Se encogió de hombros. Aunque, honestamente... No puede ser. No puede ser. Recuerdo la clase sin problemas. Éramos 14. Creo que te estás confundiendo con alguien más. No me digas que la estoy confundiendo. Me sentía desesperado. ¿Qué diablos te pasa? Se me quedó viendo. Viejo, esto no es gracioso. Tú sabes que esa mierda de Mandela me ha inquietado mucho últimamente. Así que ya basta. Por favor. Le rogué. Se veía horrorizado. Sean, no te estoy jodiendo. ¿Por qué te preocupas tanto, amigo? Ten. Me pasó su café. Solo relájate, viejo. Relájate. No es la gran cosa, ¿estás bien? Ella estaba ahí con nosotros.
Asher, ¿olvidaste nuestro grupo de lectura? Había 15 de nosotros e hicimos grupos de 5. Eve estaba conmigo. No, amigo. O sea, tienes razón sobre los grupos de 5, pero la señora Davis estaba en uno de ellos, ¿recuerdas? No, ella caminaba por el salón, supervisándonos, argumenté. Asher, Eve estaba en mi grupo. Sé que es así, porque cada vez que tenía que leer, se ahogaba con sus palabras y no podía decir nada. Y en las pocas veces que sí leyó algo, yo me quedaba asombrado de poder escuchar su voz, pues nunca lo había hecho. Nadie la había escuchado. Asher estaba quieto y en silencio. Ambos sabíamos lo que sabíamos, pero ninguno estaba equivocado, ¿verdad? Viejo, le rogué. Su auto. ¿Al menos recuerdas eso? Su madre tenía linda ropa. Siempre usaba vestido. Recogía a Eve en un auto negro y lujoso. Nunca me importaron los autos, ni siquiera ahora. No podría decir la diferencia entre un Porsche o un Honda, pero recuerdo su carro porque se veía muy bien. Probablemente era un Cadillac o algo. Vamos, viejo, siempre creímos que se veía genial cuando pasaba frente a la escuela. Su madre era la primera en llegar todos los días. Eve se levantaba rápidamente de su solitaria esquina en la banca y caminaba tímida hasta el auto. Su madre salía, bien vestida, aun si estaba nevando, y la abrazaba. Todos los días, sin falta. Recuerdo que Eve siempre olía bien porque su madre también la abrazaba en las mañanas, impregnándole algo de su perfume. Ahora, Asher se veía preocupado. Sean sacudió lentamente la cabeza. No la recuerdo. Para nada. Diría que estás pensando en alguien más de otra escuela, pero hemos ido a la misma escuela desde el primer grado. ¿Quizás es alguien que conociste en el kinder? No. Ambos hablábamos de ella. Estaba en mi círculo de lectura en la clase de la señora Davis. ¿Y qué pasó después? Solo hablas del primer grado. No recuerdo qué pasó después. Debió mudarse, pero estaba en primer grado. Probablemente por eso la olvidaste. Se mudó y solo recuerdas a los que nos graduamos en quinto. Lo dudo, amigo. También recuerdo el primer grado. Ella no estaba ahí. La señora Davis era mi maestra favorita. Recuerdo ese año fácilmente. No había ninguna niña llamada Eve. No sabía por qué, pero tenía ganas de llorar. Imagina que en toda tu vida nunca creíste en fantasmas y entonces ves una película de terror y hay una escena donde el personaje principal mira un espejo y su reflejo deja de seguirlo. Hace lo que quiere. Es escalofriante. Después de eso, solo piensas en esa escena porque te asustó mucho. Pero, hey, es solo una película, no es real. Y eso es lo único que hace que puedas volver a ver un espejo. Hasta que te enteras que la película está basada en una historia real. Bien, cualquiera puede decir eso, que está basada en una historia real, como todas las películas de terror. Solo porque podría ser real, no significa que lo sea. No hay nada que se le parezca. Y entonces, te pasa a ti. Sales de la ducha y mientras te secas, das una mirada al espejo. Levantas tu toalla para secarte el cabello, pero cuando tu reflejo está a la vista, sus brazos se mantienen a los costados y se queda observándote. ¡Mierda! Estás aterrado. ¡Es real! Por fin te pasó a ti y no hay forma de negarlo. Así es como me sentí en la cafetería. Tal vez no era tan concreto, pero sabía que Eve estaba en esa clase. La recuerdo como la palma de mi mano, pero Asher no, en lo absoluto.
Era igual a la máscara de Tutankamón, como la mano del pensador y como el metraje inexistente del funeral de Mandela en los 90s. Sentía que estaba a punto de darme un ataque de pánico. Por el resto del día, no pude estudiar nada. Estaba abrumado. Intenté lo más que pude asimilar que Eve fue solo una memoria de preescolar. Pero no encajaba. No encajaba en mi antigua iglesia, ni en mi vecindario al crecer, ni en ningún otro sitio que no fuera la clase de la señora Davis en primer grado. Finalmente, esa noche, llamé a mi madre por teléfono. Para ese punto, no estaba del todo convencido que presenciaba un efecto Mandela. Parte de mí aún pensaba que Asher había fumado demasiada hierba en la prepa y simplemente la olvidó. Y sabía cómo averiguar si tenía razón. Le había dicho a mi madre anteriormente que no escucharía mucho de mí esta semana porque me la pasaría estudiando, lo cual respetó. Así que estaba bastante sorprendida cuando la llamé. ¡Hey, Sean! Sonaba emocionada. ¿Qué pasó? Hola, mamá. Quería preguntarte algo. ¿Recuerdas a una niña llamada Eve en la clase de la señora Davis? ¿Una niña pequeña, rubia y de ojos cafés? ¿Qué pregunta tan curiosa? Contestó. No me suena. En tu 7º cumpleaños invitaste a todos los niños, pero no recuerdo a ninguna Eve. Sí, la invité, pero no fue. Acababa de recordarlo. Era muy tímida. Seguramente por eso la olvidaste. Bueno, tengo algunas fotos tuyas en primer grado. Podría enviártelas y así me las señalas si es que la reconoces. A todo esto, ¿por qué la pregunta? Bueno, Asher tampoco la recuerda. Solo se me hacía un poco raro. Reí, tratando de ocultar mis nervios. Sí, y sería genial si pudieras mandarme esas fotos. ¿Tienes esa en la que sale toda la clase? ¿Dónde están los 14 niños? Esas palabras me incomodaron profundamente. 15. Había 15 de nosotros, mamá. Pensé que eran 14. ¿Qué carajos? Susurré. Mamá, sí, solo manda las fotos si puedes. Ok, ¿todo está bien, Sean? Solo me siento raro. Es raro que nadie la recuerde. No tengo la foto de toda la clase. Suspiró. Desearía que sí. Puede que la mamá de Asher la tenga. Veré si la puedo conseguir. Pero te enviaré las que tengo por ahora. Ok, gracias, mamá. Hablamos un poco después de eso, pero mi mente no seguía la conversación. Todo en lo que podía pensar era en Eve. Podía recordar su pequeño cuerpo, su postura perfecta, los pintorescos vestidos que usaba en clase. Puedo recordar su esencia de tal forma que, hasta el día de hoy, la he percibido a veces en supermercados o tiendas de libros por unos instantes, lo suficientemente largos para que me transporten de regreso al primer grado. Podía recordar su voz de cuando por fin juntó el coraje para leer en nuestro grupo de lectura. Recordaba todo sobre ella. Sabía que podría identificarla si es que estaba en las fotografías. Aún así, lo que me inquietaba era que el efecto Mandela es un criminal astuto. Es articulado, preciso, exacto, no deja rastros. ¿A qué me refiero? Tomemos como ejemplo a El Pensador. Muchas personas recuerdan tomarse fotos con él. Sabían que la escultura no se ve como lo hace ahora cuando tomaron la foto. Así que van a buscar su viejo álbum de vacaciones, desempolvan las imágenes y, a su pesar, se encuentran posando con sus exes enfrente de la estatua. Y todo el trabajo y la vergüenza de revivir el viejo álbum fue en vano, porque en la foto,
el pensador está haciendo exactamente lo que recordaban que no estaba haciendo. Son aún más desconcertantes las fotos que se hicieron virales de personas paradas frente a la estatua, posando con el puño contra sus cabezas. Están enfrente de la maldita cosa. ¿No creen que notarían que no están haciendo lo que piensan que está haciendo? En otras palabras, uno pensaría que no posarían incorrectamente cuando lo tienen frente a sus narices. Pero quizás no sean unos completos idiotas ni tengan algún caso severo de amnesia selectiva. Tal vez, cuando tomaron la foto, sí estaba presionando el puño contra su cráneo. Entonces, cuando el efecto Mandela ocurrió en algún punto imposible de rastrear, la foto cambió. Pero solo la estatua en la imagen. Todo lo demás permaneció igual, dando como resultado las bizarras imágenes de gente posando incorrectamente justo delante de la escultura. Sabía que, si estaba lidiando con el efecto Mandela, no tenía caso recibir todas esas fotos. Ya sea que Eve estuviera presente cuando se tomaron las fotografías hace 13 años o no, ella no aparecería en ellas. La única forma de atrapar a el efecto Mandela era a través de cosas relativas, como la gente posando incorrectamente frente a la estatua. Y esto no era relativo. Si el universo sacó a Eve de la existencia, no estaría presente en ninguna de las Polaroids. Pero quería revisarlas de todas formas. Tal vez podría notar algo. Mi madre envió 4 fotos. La primera era de Asher, Brian Reed, Taz, Norman y yo, jugando en el lodo. La segunda tampoco era muy útil. Solo éramos Asher y yo sentados en una mesa para picnic. La tercera, por otra parte, era interesante. De un concierto navideño. Nos enseñaron 3 coros en la iglesia para cantar en un concierto, y nuestros padres fueron a vernos. Fue humillante para todos, excepto tal vez para Erin, quien nació para ser una estrella. Pero sí fue muy vergonzoso para Eve. Esta foto me sacudió la memoria inmediatamente, y lo que la hacía tan extraña era la posición de las niñas. En la imagen puedes vernos a todos sobre el escenario. Había una banca sobre la que nos paramos algunos de nosotros, mientras que el resto estaba al frente del escenario. Del lado izquierdo están los chicos, 5 al frente y 5 atrás en la banca. De la derecha estaban las niñas, 3 al frente y 1 atrás en medio de 2 niñas. Parecía que alguien faltaba en la imagen. Tenemos a Erin a la izquierda, luego Amy, luego Elizabeth y Grayson está sobre la banca, en medio de Erin y Amy. Eve encajaría perfectamente al lado de Grayson, entre Amy y Elizabeth. Perfectamente. ¿Por qué demonios pondrían 3 niñas en el escenario y una niña sola en la banca asimétricamente? Sobre todo cuando los niños sí estaban bien alineados. No tenía ningún maldito sentido. Y recuerdo lo asustada que estaba Eve esa noche. Recuerdo su vestido blanco y que, por primera vez, todos estábamos vestidos igual que ella, así que no resaltaba. Recuerdo que lloró antes de salir al escenario. Estaba muy asustada y no cantó durante todo el concierto. Solo se paralizó. Apostaría mi alma a que eso fue lo que pasó. La última foto no servía de nada. Solo éramos Brian Reed y yo en un partido de béisbol el último día de clases. Brian iba detrás de mí mientras yo corría como un loco a primera base. Guardé la foto del concierto de Navidad en mi teléfono. Era la prueba que necesitaba para mostrársela a Asher. Al día siguiente, cuando me lo topé, le enseñé la foto. Para mi sorpresa, esto lo afectó de verdad.
Se veía nervioso cuando empezó a considerar lo rara que se veía la imagen. Me dijo que, si hubiera mencionado a Eve después de ver la foto, pensaría que solo era una coincidencia. No obstante, como hablé de ella antes de que alguno hubiera visto la foto, todo se volvió más raro. De todas formas, no se sentía listo para creer que era un efecto Mandela. No como yo. Por otro lado, despertó su curiosidad lo suficiente como para pedirle a su madre la foto de la clase. Y sí la tenía. Ambos esperamos ansiosos a que la enviara. No podía recordar nada de la foto. Aún así, quería ver si había otro posicionamiento raro de los estudiantes, como en el concierto. Asher pensaba igual. Cuando recibió el mensaje, ambos estábamos temblando de nervios. En el momento en que la vi, suspiré. ¡Mira! Salté. ¡La picadura de abeja! ¿Eh? Se encogió Asher, asustado por mi grito. ¡Asher! Lo tomé por los hombros. ¿Ves por qué estamos formados así? Es por culpa de Eve. La señora Davis se encontraba en medio. 7 niños de un lado y 7 del otro. Aquellos de la izquierda se giraban un poco hacia la maestra, mostrando su mejilla izquierda a la cámara y ocultando la derecha. Y los niños de la derecha hacían lo mismo. Mostraban el lado derecho de sus rostros hacia el fotógrafo. Lo que resaltaba en la imagen era el amplio espacio vacío. Cuando la gente posa de esta forma, es para encoger un poco el tamaño del grupo. Por lo general, el fotógrafo tiene problemas al meter a todas las personas al cuadro. Por lo tanto, suelen formarlas así, para que se junten un poco más, pero que se sigan viendo natural. No obstante, en esta foto, era fácil notar que había más que espacio suficiente para que pudiéramos pararnos rectos y aún estar todos en la toma. Y es que esa no era la razón por la que nos acomodamos de esa forma. ¡Asher! Me sentía como si hubiera encontrado oro. Todos posamos así porque a Eve le picó una abeja. Amigo, dime que lo recuerdas. Íbamos a tomar la foto cuando le picó una abeja justo debajo del ojo derecho. Se le hinchó la cara y estaba llorando porque no quería salir así en la foto, por lo que el fotógrafo nos acomodó de esa forma. Así, Eve ocultaría un lado de su cara a la cámara. Viejo. Asher se rascó la cabeza. Solo posamos así para ahorrar espacio. No, claro que no. No había razones para hacer eso. Hay demasiado espacio a ambos lados. No lo hubiéramos hecho por esa razón. Es casi antinatural. No recuerdo que haya pasado ninguna de esas cosas, viejo. Si te soy sincero, esto empieza a inquietarme. Creo que solo deberíamos olvidarlo. Yo no puedo olvidarlo, contesté. Ella era real. No puedo creer que la hayan olvidado. Solo me quedaba una opción. Tendría que reunirlos a todos. Si nos juntábamos y los otros recordaban a Eve, sabría que no estoy loco. La mayoría no habíamos hablado en años, pero aún tenía a Erin como amiga en Facebook. Ella mencionaba todo el tiempo que deberíamos tener una reunión ahora que estábamos en nuestros 20s, y sabía que, si se lo comentaba, ella intentaría organizar fervientemente esa reunión. La contacté esa noche y estuvo completamente de acuerdo. Todos estábamos a punto de salir a vacaciones de invierno y sugerí que nos juntáramos en la ciudad de Tawas. Yo tenía planeado visitar a mi familia en Navidad de todas formas. Mi madre también había sugerido hace tiempo que organizara una reunión en la casa. Dijo que estaría encantada de ser la anfitriona y atendernos. Cuando se lo conté a Erin, no pudo estar más complacida. Me aseguró que contactaría a los otros. A los 15, dijo ella. Mi corazón se aceleró. Le pregunté, ¿15? Sí, Respondió. los 15.
Nosotros y la señora Davis. Y en ese momento tuve otra sensación de terror. Erin siempre intentó mantener al grupo unido. Que ella olvidara a Eve significaba que algo andaba realmente mal. Cuando llegó el 18 de diciembre, yo estaba sorprendido de volver a mi vieja casa. No había estado ahí en años. Por lo general, me visitan en Tallahassee en Navidad. No tenía nada en contra de mi familia. Es solo que odiaba la ciudad de Tawas. En vísperas navideñas, siempre está helando, y la mayoría de los residentes viajan al sur por el invierno, si es que pueden pagarlo. Era una ciudad fantasma y una muy fría. Mis padres me recogieron del aeropuerto y me llevaron hasta la casa. Yo me perdí en mis recuerdos durante todo el camino. Al pasar por los congelados campos de maíz, bajo el insípido cielo blanco, sentí como si nunca me hubiera ido. Nada había cambiado. Podía reconocer todo. Quizás la única diferencia eran algunos antiguos edificios que, de alguna manera, se veían más viejos y abandonados. Durante el trayecto, y especialmente cuando llegué a casa antes que alguien más, todo en lo que podía pensar era en Eve. Me sentía más cercano a ella en esta ominosa y olvidada ciudad. Era como si pudiera alcanzarla con mis brazos. Sabía que, si en algún momento podría darle un cierre a esto, tendría que ser en esta reunión. Si tan solo una persona más la recordaba, entonces no estaba loco. Significaría que el efecto Mandela es real, y que Eve es real, y que Asher se equivoca. Dios, rogaba por poder darle un cierre. A las 4 de la tarde ya habían llegado todos. Lamentablemente, la señora Davis estaba ocupada con su familia, pues no le quedaba mucho tiempo a su padre y quería estar con él. Norman, por otro lado, fue imposible de contactar. El último de nosotros que escuchó algo sobre él fue Brian Reed, quien recordaba que Norman se metió en alguna clase de problema por el 8º grado y lo enviaron a la correccional juvenil. Después de eso, prácticamente desapareció. Aunque no como Eve. Él seguía en las fotos. Ellos aún recordaban su nombre. Cuando los otros 12 se presentaron en la casa, me olvidé de Eve por un momento. Ver otra vez a Erin era genial. Era tan hermosa y energética como siempre. Su larga cabellera café la hacía ver más madura, y sus vibrantes ojos verdes emanaban sabiduría. Tyler Mahoney también seguía igual de apuesto, y continuaba vistiendo con gran estilo, incluso bajo esas temperaturas tan bajas. Brian Reed se unió a la armada, y estaba en periodo de descanso. Era mucho más grande que en aquel entonces, y se comprometió con su novia de preparatoria. A Grayson, por otro lado, no le favoreció el tiempo. Se veía más vieja de lo que era. Su estatura tampoco aumentó mucho y su cara estaba cubierta de acné. De todas formas, era mucho más extrovertida de lo que recordábamos. Zach se veía justo como lo recordaba, bronceado y delgado. La única diferencia es que ahora tenía bigote. Trabajaba en Home Depot desde la preparatoria y seguía viviendo con sus padres en Minnesota. Amy estaba irreconocible. Su cabello era azul brillante, lo cual no era tan sorprendente considerando su actitud rebelde, aunque los numerosos piercings sí me sorprendieron. Elizabeth también era muy similar a como la conocí. Por lo general, linda y callada, con sus llamativos ojos ámbar que eran imposibles de olvidar. Dylan no se veía como ninguno de nosotros esperaba. Era encantador, alto,
y se dejó una sutil barba adornándole el rostro. Aún usaba gafas y me alegro. ¿Lentes de contacto en Dylan? Solo lo harían ver más despampanante. Tenía un promedio más alto que el de Erin y todos nos sentíamos muy orgullosos de él. George y Jordan se veían muy diferentes. George trabajaba como obrero en una constructora y era muy corpulento. Jordan, por otra parte, era más reservado y sorprendentemente más alto que su hermano gemelo. El cabello de Jordan era limpio y corto. El de George era grueso y desmarañado. Ya ni siquiera hablaban igual. George era más mundano y Jordan era ajeno a las vulgaridades. Era intrigante ver lo diferentes que eran ahora. Taz seguía siendo un bobo. Para nuestra sorpresa, fue a la universidad y trataba de sacar un título en economía y negocios. Pero cuando hablaba de algo que le apasionaba, era imposible entenderle. En el momento en que llegó, balbuceó y todo lo que pudimos hacer fue reír, tan loco como siempre. Asher y yo nos veíamos idénticos, según ellos. El cabello de Asher seguía siendo rojo y el mío café. Sus ojos aún eran verdes y los míos azules. Su cara con pecas y la mía sin ninguna mancha o lunar. Él aún era un bromista y yo callado casi todo el tiempo. La única diferencia es que estábamos en mejor forma, pues corríamos juntos. Sin embargo, la enorme dicha de volver a ver a mis amigos solo me distrajo por un tiempo. No pasó mucho antes de que mis pensamientos divagaran de vuelta a Eve. Esperé a que entrara por mi puerta, pero sabía que jamás pasaría. Esperé a que alguien la mencionara, pero sabía que jamás pasaría. A excepción de Norman y la señora Davis, todos estaban aquí. Me desconsoló, por decirlo menos. Tal vez estaba loco. Tal vez había leído demasiado sobre el efecto Mandela y lo de la picadura de abeja fue el poder de la sugestión. Y esa foto del concierto navideño solo es rara. Quizás soñé con Eve alguna vez, o en efecto la conocí en preescolar y mezclé todo en mi cabeza. No había manera de estar seguro. Después de la cena, todos fuimos a la sala para charlar. Intenté disfrutar el momento, pero algo no se sentía bien. Eve debería estar ahí. Me molestaba tanto que nadie preguntara por ella y sabía que tenía que mencionarla. Pero no quería parecer un loco. Asher me pidió que no la mencionara y no quería fastidiarlo. Tampoco estaba preparado para escuchar que la recordaban. ¿Qué haría en ese caso? No sería un loco, pero... ¿y entonces? El horror de intentar aceptar qué fue de ella era casi insoportable. Tenía tantos deseos de escuchar de alguien más que era real, pero no sabía cómo podría olvidarla si tuviera que imaginar que el universo la olvidó, que chocó con una realidad alterna y fue arrancada de la nevada ciudad de Tawas hacia otro lugar a miles de años luz. Un lugar que parecería casi idéntico, con excepción de unas cuantas cosas tétricamente diferentes. Quería quedarme callado, quería olvidarme de ella, pero sabía que esa no era una opción. No podía decidir qué era más perturbador: el efecto Mandela manifestándose tan cerca en mi vida, o que estoy delirando. De cualquier forma, tenía que saber. No podía soportarlo más. Oigan, chicos, hablé, nervioso. Yo necesito hacerles una pregunta. Asher se veía decepcionado. ¿Qué pasa, Sean?, preguntó Brian. Miren, esto puede sonar
raro. Pero ¿dónde está Eve? Yo estaba pensando en lo mismo todo este tiempo, comentó Tyler Mahoney. Se me detuvo el corazón. No estaba loco. ¡No estaba loco! Alguien más la recordaba. Pero solo él. Hubo un confuso silencio que devoró la habitación. Asher parecía que acabara de ver un fantasma. Yo también estaba horrorizado y, al mismo tiempo, sobrecogido por el alivio. ¿Eve? Preguntó Erin. ¿Quién es Eve? No recuerdo su apellido, respondió Tyler. Callada, pequeña y rubia, siempre usaba vestidos. ¡Mierda!, murmuró Asher, impactado. ¿Qué carajos? ¿Acaso me perdí de algo? Preguntó Amy. Había una niña llamada Eve en nuestra clase de primer grado. Continué. Pero nadie la recuerda. Al menos, eso pensaba. Me reí nervioso. Pero tú sí, Tyler. Viejo, pensé que había perdido la puta cabeza. No está en ninguna de mis fotos. En ninguna. No hay señas de que alguna vez haya existido, excepto por mis memorias. Y juro por Dios que pensé que me había vuelto loco, pero... Tyler, tú también la recuerdas. Eso me da mucha paz. No había ninguna Eve, intervino Dylan. No recuerdo a nadie así. A ustedes sí, tan claros como el día. No puedo imaginar cómo podría olvidar a uno de ustedes por completo y aún así recordar al resto sin problemas. Estoy de acuerdo, añadió Jordan. Había 4 niñas, no más. Claro que sí, respondió Tyler. Qué tranquilidad sentí al escucharlo. Era mi crush, ¿recuerdan? No quiero sonar como un imbécil, pero yo les gustaba a todas ustedes. Encaró a las chicas y ninguna pudo negarlo. Pero yo tenía un crush con Eve y... ¡La nota!, exclamé con una risa. ¡Exacto! Tyler también rió. El cuarto se quedó en silencio. Me gustaba Eve, sonrió Tyler. Nadie sabía por qué. Después de todo, era callada y distante. Sin embargo, solo me enamoré. Así que le escribí una nota súper cursi y vergonzosa y fui a dársela. ¡Y te atraparon! Terminé la oración. Solo quería que todo encajara. La señora Davis te la confiscó y todos querían saber qué escribiste porque cuando la leyó, empezó a carcajearse. Y ese fue el día más vergonzoso de mi vida. ¿De verdad no recuerdan eso? La mayoría se veían incómodos. No recuerdo a ninguna Eve, dijo Elizabeth con certeza. Ni recuerdo ese nombre. Tampoco el día del que hablas. Y, claro, todas solíamos hablar de ti. Sonrió, pero se veía conflictuada. Pero solo recordamos eso. Pues sí pasó. Tyler se encogió de hombros. ¿Cómo es que Sean y yo recordamos lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Y cómo es que todos recuerdan que el pensador forma un puño con sus dedos cuando en realidad estos apuntan a su pecho? ¿Cómo es que todos recuerdan la máscara de Tutankamón con una sola serpiente si en la realidad hay un ave al lado del reptil? ¿Cómo es que todos recuerdan a Nelson Mandela muriendo en prisión, dando como resultado diferentes motines, un funeral transmitido por televisión y el súper conmovedor discurso de la viuda cuando nada de eso pasó? Es porque algo perturbador e inconcebible ocurrió.
Algo que ninguno de nosotros podrá explicar jamás. Algo que hizo que la determinación estoica del pensador pasara a ser una pose de profunda incertidumbre. Algo que provocó el surgimiento de un ave en la máscara como si fuera un grano. Algo que convirtió a Nelson Mandela en un maldito zombie que pasó desapercibido hasta que volvió a morir en 2013, dejando a aquellos que lo recordamos diferente, absolutamente desconcertados. Bueno, eso es muy raro. Las palabras de Erin eran la catarsis que esperaba la habitación. No importaba qué significaba la existencia o no existencia de Eve. Nadie podía negar que era, en efecto, muy raro. Después cambiamos de tema, y la mayoría parecíamos haber dejado atrás el dilema con relativa facilidad. Pero yo no. Me inquietó durante toda la reunión. Quería sentarme a hablar con Tyler sobre Eve toda la noche. Quería escuchar todas las historias que recordaba de ella. Me moría por preguntarle si recordaba la historia de la abeja. Pero nunca surgió dicha conversación. No podía preguntar. Ya no quería tocar el tema. Me hizo algo que no puedo explicar. El imaginar a esa niña siendo picada en el ojo y llorando antes de tomarnos una foto en esa ciudad nevada y vacía. Esa memoria bastaba para hacerme temblar. Esa pobre niña, mostrando el lado izquierdo de su rostro a la cámara. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué nadie la recuerda? Intenté olvidarla lo mejor que pude. Sin embargo, Eve se quedó atascada en mi cabeza. Sabía que nunca podría olvidarla. El efecto Mandela es real. Ella sí existió alguna vez y ahora ya no. ¿Qué carajos pasó entonces? ¿En serio? Era demasiado aterrador pensar en eso. Y tampoco podía olvidarlo. No importa lo desesperado que esté. Asher parecía estar conmigo. Casi todos se quedaron a dormir en mi casa, ya que no había ni un solo motel en toda la ciudad, y la mayoría de sus padres se habían mudado. Al día siguiente, todos se fueron de la ciudad, regresando al mundo de los vivos, menos yo. Solo yo me quedé en el páramo arrasado por la nieve que es Tawas, Michigan. Solo yo me quedé en este punto del universo donde dos realidades colisionaron. No recibí el cierre que quería en la reunión. Todos intercambiamos números y nos mantuvimos en contacto, lo que era grandioso. Pero más que nada, seguía bombardeado por pensamientos sobre Eve. Solo quería que algo tuviera sentido. Me quedaba hasta tarde en las noches, pensando en su voz que recordaba tan claramente, leyéndonos un libro. Recuerdo lo asustada que se ponía con cualquier clase de evento social y cómo avanzaba por la nieve, siempre con su vestido y una bufanda, hacia su amorosa madre que esperaba en ese lujoso carro negro. Recuerdo cuando lloró por culpa de la abeja. Esa memoria, por alguna razón, me molestaba más que cualquier otra. Es solo me afectó. Algo en aquello me hirió profundamente. Era tan inocente y me sentía tan mal por ella, y ahora no solo era la víctima de una picadura, sino de un horrible evento cósmico que la borró de la existencia. Mis padres querían que me quedara hasta Navidad, pero la simple idea me mataba. No quería quedarme en aquella tierra por toda una semana. La odiaba y le temía.
¿Acaso podría pasarme lo mismo? ¿Que me borren de mi realidad? Ya pasó una vez. Desde mi punto de vista, este misterio consumía la ciudad y me recordaba constantemente a Eve. Los días pasaron y todo lo que hice fue sentarme en la sala a ver televisión. Disfrutaba ver a mis padres cuando estaban cerca, pero cuando ambos iban a trabajar, significaba que pasaría el tiempo a solas en aquella casa que ahora aborrecía. Con el tiempo me puse a buscar en mi viejo closet algo que proviniera del primer grado. No encontré nada. Sin embargo, ahora sostenía en mis manos la foto en la que Eve fue borrada. Aquella en donde debería estar entre Elizabeth y Amy. Pero no es así. Solo se encontraba un espacio anormal en medio de ellas. Maldito universo, tan omnipotente, tan arrogante que se puede permitir dejar pistas tan claras como esta y, de todas formas, no hay manera de probar que ella fue real. Entonces, un día antes de Navidad, volvió a ocurrir. Recibí un mensaje de Tyler. Sean, leí sobre el efecto Mandela. Esa mierda me jodió. Creo que es exactamente lo que pasó. Pero recordé algo, y puede que esto pruebe definitivamente que Eve existió. La nota que le escribí. Tú la robaste. Se la quitaste a la señora Davis y me la devolviste. Pero yo te dije que te la quedaras y te deshicieras de ella. Tiempo después me contaste que nunca la tiraste, sino que te la llevaste a casa y se la mostraste a tus padres, y te reías cada que la leías. ¿Dónde está? Si aún la tienes, será prueba suficiente. ¡Carajo! Suspiré cuando leí el mensaje. ¡Mierda, mierda, mierda! Tienes toda la razón, Tyler. Encontraré esa nota. Lo juro por Dios, y cuando lo haga, te mandaré unas fotos. Entonces podremos probar que fue real. Ahora, sé lo que algunos están pensando. Esa nota tampoco se supone que debería existir, ¿verdad? Pues, no es el caso. Verán, cuando el efecto Mandela ocurre, solo las cosas directamente relacionadas a lo que cambia son alteradas. Es por eso que la gente posando como el pensador siguen con la pose equivocada. Es por eso que las caricaturas siguen mostrando la máscara solo con la serpiente. Lo único que cambia es el objeto real. Es por esto que no existen fotos de Eve. Fue eliminada de ellas y no quedan rastros de su existencia. Pero la nota, si la encontraba, sería la prueba que necesito. Mencionaría su nombre. Mi padre dijo que podría revisar libremente una unidad de almacenamiento que rentaban. Al parecer, había guardado un montón de mierda ahí. Cosas que nunca saqué de mi closet al crecer. Si iba a estar en algún sitio, tenía que ser ahí. Incluso comenzaba a recordar un poco cómo robé la carta y la leía de vez en cuando para reír un poco. Una parte de mí quería esperar a que mi padre saliera del trabajo para revisar la unidad juntos, pero sabía, de alguna manera, que nunca la encontraría si él estaba conmigo. Tenía el presentimiento de que debía hacerlo solo. Conduje hasta el almacén y me sentí extrañamente asustado, como si estuviera a punto de entrar a una casa embrujada. De niño, la unidad me parecía aterradora. En toda mi vida nunca he visto a otra alma en ese lugar, más que a mi padre. Siempre estaba oscuro y vacío, y ahora, sin él a mi lado, buscando esa carta dedicada a un fantasma, me sentía aterrorizado. Pero continué.
Entré a los helados pasillos de metal, encendiendo luces al andar. Finalmente, llegué a nuestra unidad. Me asustaba levantar la puerta. Hizo un escalofriante rechinido al moverla. Era tétrico, a pesar de que sabía que era yo el que provocaba el ruido. Levanté la puerta lo más firme que pude, y fue ahí cuando empezó mi búsqueda. Busqué por más de 1 hora. Apenas si alcanzaba las cajas de hasta atrás. Todas y cada una de ellas estaban llenas de basura. No obstante, tras un tiempo, encontré mis tarjetas de béisbol. Eran de primer grado. Estaban en un contenedor de plástico apenas visible entre la pila de chatarra, pero tomé la caja, sacándola de su tumba hacia mis brazos. Abrí el contenedor. Adentro estaban mis tarjetas, un libro de los osos Bernstein que se veía jodidamente tétrico, algunos dibujos, viejas libretas y un papel doblado. Lo reconocí al instante. Lo sostuve en mis manos. Ahora, en el solitario, frío, silencioso y escalofriante almacén, tomaba con cuidado una pieza de evidencia que el universo olvidó. Desdoblé el viejo papel. Apenas podía respirar mientras buscaba su nombre. Querida Eve. Eso era todo lo que necesitaba leer. Querida Eve. Querida Eve. Querida Eve. La doblé y la guardé en mi bolsillo. Tomé aire profundamente, recargándome contra la pila de polvorientas cajas. Eve era real. La niña que dejó de existir fue real alguna vez en este cementerio que se hace pasar por ciudad. Y no estaba loco. De alguna manera, 2 universos chocaron e Eve fue lanzada al olvido por los plateados dedos del universo, succionada fuera de la existencia sin dejar rastro, más que mis recuerdos, los de Tyler y la nota en mi mano. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Estaba viva? ¿Dónde está esa niña dulce y callada? ¿Y alguna vez lo descubriré? Probablemente no. Está en un lugar donde Jorge el Curioso tiene cola, donde los niños crecieron leyendo a los osos Bernstein. Se le enseñó que Nelson Mandela murió en una prisión de Sudáfrica, y cuando finge ser el pensador, no se equivoca al posar. O eso espero. O tal vez no sea nada. Quizás el universo cometió un error trágico y aquella inofensiva niña nunca fue a dar a los cariñosos brazos de su madre otra vez, sino que pasó una eternidad, asustada y atrapada en un torbellino de nieve gris. No tengo idea, pero al estar aquí, sentado, solo puedo imaginarme su fantasma sentado conmigo. Me siento tan cercana a ella en ese lugar olvidado por el tiempo, esa insignificante cámara de metal, atrapada en una ciudad en la que el universo se equivocó. Cuando por fin volé de vuelta a Tallahassee, no podía estar más aliviado. Juré que nunca volvería a Tawas, Michigan, sin importar qué. En cuanto a mí concierne, era mejor olvidarme de ese lugar y de Eve. Sin embargo, como es usual, no podía simplemente escapar de ella. Le envié fotos de la nota a Asher y a Tyler. Ambos quedaron igual de jodidos. Todos intentamos dejar el asunto atrás cuando la señora Davis publicó en su Facebook: Lamento no haber llegado a la reunión.
Empezaba su publicación. Pero solo quiero decir que me aseguraré de asistir a la próxima. Mi clase favorita de todas. También publicó una fotografía. Un dibujo que hizo Elizabeth. Un dibujo de toda la clase. Era evidente que fue hecho por un niño. Era simple, rudimentario. Y aunque fuera tan simple, no tenía nada de normal. Era un dibujo de 10 niños y 5 niñas. Un dibujo de una pequeña niña rubia de ojos cafés que usaba algo muy parecido a un vestido. No sé cómo reaccionó el resto a dicha imagen, pero yo sé que jamás podré sacármela de la cabeza. Incluso ahora, tantos años después de eso, a veces vuelve a mi mente. No puedo evitarlo. He visto cosas horribles e inexplicables en mi vida. 2 torres siendo destruidas por aviones secuestrados sin razón alguna más que un odio puro, dejando miles de muertos. Un jardín de niños siendo invadido por un tirador activo que utilizó tácticas militares, matando niños inocentes sin provocación alguna. Pero nada de estas cosas, ninguna de ellas, me ha afectado más que Eve, la niña que el universo olvidó. Hola, les habla Pride. Gracias por escuchar esta narración. Espero que les haya gustado. Y si fue el caso, me ayudaría mucho que la compartieran con alguien más. Y no olviden suscribirse para que no se pierdan más narraciones como esta. Esa fue la historia de la niña que el universo olvidó. Muy conmovedora, ¿no lo creen? Déjenme en un comentario qué les pareció, qué les hizo sentir. ¿Han vivido algo medianamente parecido? Y también, ¿qué creen que ocurrió con Eve? Créanme que con mucho gusto leeré sus comentarios. Muchas gracias a Ty Heaven Green por prestar nuevamente su voz en una colaboración. Si les interesa saber más de su trabajo, no olviden seguirla en redes sociales y en su canal de YouTube, el cual dejaré en la descripción. A continuación, mandaré saludos especiales a los miembros enmascarados del canal. Si ustedes también quieren un saludo en esta sección, no olviden unirse a las membresías con el botón que dice unirse o el link que está en la descripción. Un pequeño aviso antes de continuar, y es que me alegra mucho ver que varias personas se han unido a las membresías y también algunos de ustedes han regalado membresías con anterioridad. Saludos especiales a Pony Maldito y a Sandra. Por lo mismo, puede que los saludos de esta ocasión sean un poco más largos de lo usual, ¿ok? Entonces, saludos especiales a Audioteca Katzen, Federico Cosia, Draco Goku, Rafael Fokerson, Álvaro, Arnold Kessil, Daniel, Kendra Banda, Karazar Zone, La Dalia Negra, Dani Carrison, Jared Zapata, Uriel, Dead Rock, Carla Marín, Chaps, Farid Atuel, David Julián, Giovanni García, Ivonne Muñoz, Yuri Esenova, Kevin Carmine,
Samux, Mauricio Carrera, Carlos Favela, Toby Red, Calum Moon, Ángel Rowey, Riuna, Alexis Romero, Lauti Videla, Loren González, Sebastián Barrios, Lorenzo Antonio, Keyen, Reu 602, Franco Emanuel, Luis Lugo Jiménez, Andrés Vega, Keki Kawai, Lentes Oscuros, Ivancito Cortés, Pony Maldito, Megamax, Zonka, Magda Floyd, Luis Castellanos, Ángel 9527, Omar, Agus Na CL, Browbeat, Jebu, Paola López, Felipe Toledo, Carla Chacón, Casual 3000, James Magic, Agustín Rodríguez, Angie Castillo, Michael Torbes, El Cadáver, Bardaguer K, Sherry Sami, Emiliano Duarte, Ghost Wolf, Ugu 8072, Frank AR, Viridiana, Rocío Camarillo, Raúl BG, Shanat Camarillo, Laura 0909 y Lucas Urueña. Muchas gracias a todos los miembros, que cada vez son más, por su constante apoyo. No olviden que pueden escuchar mis narraciones en cualquier parte. Solo busquen mi podcast Terror para Llevar. Lo pueden encontrar en muchas plataformas, entre ellas Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y muchas más. Actualmente estoy subiendo algunas de las historias pasadas al podcast, pero como considero esta historia muy especial, la pueden escuchar ya, justo ahora, también en el podcast. Los invito a que me sigan en mi canal de Twitch, Yo Soy Pride. Ahí podemos interactuar, hablar y convivir. Y también, si quieren seguir en contacto, no olviden seguirme en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en prácticamente todos lados. Mis redes sociales están apareciendo de este lado, o las pueden encontrar todas en un solo link en la descripción. Muy bien, para saber que llegaron hasta este punto, añadan la frase "Yo te recuerdo, Eve" al final de su comentario. Ahora sí, me despido. Les recuerdo que aquí donde está apareciendo mi máscara, les aparecerán unas recomendaciones de videos que quizás no hayan visto. Gracias por todo su apoyo, y espero de verdad que esta historia les haya gustado. Nos vemos.